Bueno, hoy tenemos que ver la virtud de la religión, la Suma Teológica, acuérdense, si pueden repasar el texto de la Suma Teológica, lo encuentran en internet fácilmente, que es la cuestión 82 de la segunda parte de la Suma Teológica. Dentro de la virtud de la justicia, la cuestión 81, dentro de la virtud de la justicia, la religión, es decir, la justicia para con Dios. La justicia consiste en que debemos honrar a Dios. Es justo, no es optativo. Es un deber, una obligación de justicia, honrar a Dios. Y en este artículo tercero, plantea Santo Tomás, ¿por qué decimos que es una sola virtud? Es decir, la religión tiene una unidad. En primer lugar, porque en Dios mismo, como bien sabemos, es tres personas y un solo Dios. Hay una unidad perfecta en Dios. Tan perfecta, es lo que es un solo ser, no hay tres dioses, como bien sabemos, y no hacen un solo Dios, un solo ser, una sola cosa, pero una unidad, digamos así, ordenada. El Padre es Padre, no es Hijo. Y el Hijo es Hijo porque nació del Padre, la eternidad. Y el Espíritu no es ni Padre ni Hijo, sino que es Espíritu. Procede del Padre y del Hijo. Cada uno tiene su característica propia y no se confunden uno con otro. Eso significa una unidad ordenada. De tres personas verdaderamente distintas, pero no de cualquier manera. Y en la creación, en las criaturas, vemos lo mismo. Por ejemplo, lo que llamamos la ecología. La ecología es el orden de las criaturas. Cuando están bien ordenadas las criaturas, se mantiene el clima, el agua, las plantas, ¿sí? Por ejemplo, si las gallinas ponen huevo, está muy bien. Pero si le impedimos poner huevo a la gallina, se muere. Porque Dios la hizo de una manera perfecta. Entonces, como están los veganos, ese grupo raro, que dice que a la gallina le duele cuando pone huevos. Y quieren tratar de que no pongan huevos, quieren matarla. ¿Por qué? Porque hay un orden en la creación, puesto por Dios. Y ese orden produce una gran unidad, que es lo que llamamos la ecológica. O el orden de los planetas no se puede cambiar. Es una unidad. Sistema planetario, decimos. Un solo sistema planetario, con diversidad de planetas. Cada uno con una órbita diferente, con un movimiento diferente, pero un solo sistema planetario. Y todas las cosas que funcionan bien, digamos así, como un automóvil, es una unidad ordenada. Tiene cuatro ruedas y las cuatro funcionan coordinadamente. Porque la unidad es una perfección en las cosas. Es muy importante esto. Y por eso, como Dios es unidad y toda la creación es unidad, la religión es una sola, en la gran diversidad. Entonces, la diversidad, ¿qué consiste? Por ejemplo, la diversidad de culturas, ¿no? La Iglesia Católica es la misma iglesia en China, en Japón, a pesar que los chinos y japoneses no se llevan bien, es la misma iglesia. En Chile y en Mendoza, aunque no se llevan bien, Chile y los mendocinos, es la misma iglesia católica. Los porteños católicos, que no se llevan bien con el resto de los argentinos, es la misma iglesia católica. Hay una unidad en el mundo, porque Dios es una unidad ordenada. Entonces la iglesia y la religión es una unidad ordenada. Hay mucha diversidad. Por eso hay una oración que está mal traducida en el breviario para el miércoles, los miércoles de Cuaresma. Dice así la oración más o menos, que nos quejamos de las desigualdades entre los hombres.
y está mal traducida, porque lo que dice, tendría que decir, nos quejamos de las injustas desigualdades. Porque las desigualdades justas están hechas por Dios. Por ejemplo, en todo el ámbito de la sociedad, en una familia, por ejemplo, hay desigualdades puestas por Dios. Y es una desigualdad justa que tiene que funcionar bien. Cuando se portan bien, el papá se porta bien, la mamá se porta bien, los hijos se portan bien, los abuelos se portan bien, los suegros se portan bien, hay una armonía, una unidad. Porque entonces la unidad es una perfección en Dios, en primer lugar, y en todas las criaturas. Por eso la religión es una sola. Y además en la religión hay diversidad de ritos. Es decir, porque ahora, siendo a la virtud de la religión, que se refiere al culto que rendimos a Dios. La liturgia, la oración. Hay diversidad de ritos. Estos días sale la noticia que en la India, creo que en la India, en Madagascar, tienen el rito de la misa, que se llama rito Malabar, y dentro del rito Malabar, había algunos sacerdotes que celebraban la misa de cara al pueblo, y otros sacerdotes que celebraban la misa de cara al Cristo, al altar. Entonces la conferencia episcopal resolvió por unanimidad volver a celebrar la misa de cara al altar, de cara al Cristo, para unificar. ¿Por qué? Porque es un solo rito, y por tanto, todos los que celebran ese rito, el Malabar, tienen que celebrar de la misma manera. Y siendo lo que hacemos nosotros, el rito romano, también. Ahí está el rito romano tradicional y el rito romano nuevo orden, o nuevo rito, que instaura el Papa Pablo VI. Son dos ritos diferentes, aprobados por la Iglesia, por los santos. Son diversos ritos. Pero los dos son ritos romanos. Así siempre hay una unidad, siempre. Y después está el rito dominicano, que también es un rito romano. ¿Sí? Y el rito de los cartujos, que también es un rito romano. Después están otros ritos derivados, ¿no?, en Occidente, el rito mozárabe, el rito ambrosiano y otros que no me acuerdo. Y en Oriente está el rito de San Juan Crisóstomo, la liturgia de San Juan Crisóstomo, que es la misa, que unifica todo el Oriente. Pero dentro de la liturgia de San Juan Crisóstomo, cada país tiene sus características. La liturgia, lo que llamo el rito bizantino, que es la liturgia de San Juan Crisóstomo, y hay otro rito que es la liturgia de San Basilio, parecido, ¿no? Pero principalmente la de San Juan Crisóstomo. El rito bizantino tiene sus diferencias en cada país. En Rusia, en Grecia, en Egipto, el rito copto, hay diversidades, pero siempre el mismo rito bizantino. Es decir, siempre Dios busca la unidad, porque es una perfección de Dios la unidad. Y por tanto, tiene que ser una perfección en las criaturas. Por eso es. Porque si hubiera varios dioses, con el politeísmo, decimos los griegos, los romanos, los egipcios, ¿no? Hay varios dioses, habría varios ritos distintos, sí, había diversidad de ritos en la misma nación, porque cada dios tenía su templo distinto, ¿no?, y sus ritos distintos. En cambio, en el cristianismo, como instituyó Jesucristo, hay esta unidad, porque hay una unidad de fe. Acuérdense que siempre en la liturgia, es decir, en el culto, está lo que se llama la lex orandi, es decir, la ley de la oración, es la ley lex credendi, si lo que creemos lo expresamos en la oración. Y Santo Tomás cita, texto de San Pablo a los Efesios, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. En la unidad, un solo Dios, y por eso una sola fe. Fíjense, los judíos es otra religión distinta.
El Antiguo Testamento, me refiero sobre todo, no los judíos modernos, sino los judíos del Antiguo Testamento, es otra religión, pero no es una fe opuesta a la cristiana, sino que la fe judía es una preparación divina para la venida de Cristo. Hay una unidad con el judaísmo. De hecho, por ejemplo, detalle, ¿no? Los ornamentos, el alba que usa el sacerdote, ahora modernamente se hace de poliéster, por ejemplo, de cualquier cosa, ¿no? Pero si no, tenía que ser de lino, porque viene de la tradición judía. Las vestimentas de sacerdote eran de lino, y se usaba el incienso y un montón de cosas, ¿no? Y cuando hablamos de Cristo, decimos el Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo, porque por el Cordero Pascual judío hay una unidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Aunque son dos religiones diferentes, pero relacionadas, tienen esa unidad. Y por eso nosotros leemos y creemos en los profetas, en Moisés, en David, en el Cantar de los Cantares, porque es palabra de Dios. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, una sola religión. Y esta diversidad de ritos significa otra cosa también, que un rito y otro no se oponen. Podríamos decir, no sé si que se complementan, pero se armonizan. Entonces, cuando nosotros decimos, no, ese rito, esa misa que celebra el sacerdote, no la reconozco como verdadera. Estoy diciendo que ese sacerdote tiene una religión distinta de la mía, una fe distinta de la mía. Por ejemplo, la misa luterana no es la misma misa nuestra. Entonces decimos, no, los luteranos tienen otra fe distinta. Ellos creen en Cristo, creen en la Santísima Virgen María, no creen en la Eucaristía. Su misa es una misa sin transubstanciación. Entonces, esa misa no es nuestra, es otra religión. Aunque hay elementos en común. Creen en la Sagrada Escritura, creen muchos de los luteranos y los anglicanos, creen en los padres de la Iglesia, por ejemplo, que estudian la patrística, etc. De ahí que muchos se han hecho católicos romanos, como el cardenal Newman, por ejemplo, y muchos otros, muchísimos, ¿no? Porque hay un fondo común en la fe. Le faltaba algunos elementos como la misa, principalmente, ¿no? Es decir, la transubstanciación, y por tanto, y el sacerdocio. Pero como hay un fondo de unidad, entonces hay una religión en común. Y en el judaísmo, había un famoso judío, el rabino de Roma, Eugenio Tzolli, que se hizo cristiano, católico. Porque él, estudiando la Biblia, era muy estudioso del Antiguo Testamento, un día se puso a leer el Evangelio, a ver qué era eso. Y escribió un libro sobre Jesucristo en los Evangelios. Y después se hizo católico, hizo bautizar todo. Tuvo una revelación, se le apareció Cristo. A la Santísima Virgen María, se le apareció. Y se hizo bautizar católico. Los otros rabinos le decían, sos un traidor a Moisés. Y él dice, no, porque Moisés nos lleva a Cristo. Yo soy fiel a Moisés al hacerme cristiano. Por la unidad, ¿se dan cuenta? La unidad es la perfección de Dios y la perfección de las criaturas. Por eso, no hay que... La diversidad que existe en la creación y en la religión, si mantiene la unidad de la fe, no hay que oponer una cosa a otra, ¿no? Entonces, con los luteranos, la misa es opuesta. Su misa no es misa de verdad. Pero lo que ellos creen de la Biblia no es opuesto. En algunas cosas hay una unidad y en otras no. Y dentro del catolicismo puede haber grupos o sacerdotes que hacen un rito como a ellos les parece. Y ese rompe la unidad. Es decir, la unidad de la religión y de la liturgia
no se rompe porque uno celebre el rito de San Juan Crisóstomo, otro celebre el rito romano tradicional y otro celebre el rito romano nuevo. No hay ruptura de la unidad de la religión, porque es la misma fe, el mismo Dios, la misma iglesia, etc. Pero si un sacerdote, un grupo, un movimiento, hace la misa a su aire, está rompiendo la unidad, aunque no es que haga lío y tire bombas. Rompe la unidad porque está rompiendo la unidad de la ley, como decía, la lex credendi, la ley de lo que creemos, no la ley, sino qué es lo que creemos, se expresa en la oración, en la liturgia. Y al cambiar el rito por cuenta propia, ¿no es cierto? Está cambiando en el fondo la fe. Entonces no puede uno porque se le ocurre, por más que sea teólogo, o por más que esté inspirado por, supuestamente, el Espíritu Santo, no sé quién lo inspira, ¿no? Rompe la unidad que es una perfección de la iglesia y de la religión. Vale, quiere decir, por ejemplo, que no lee lo que dice ahí o que hace una cosa que no dice ahí, o... Que cambia el rito, pero a su capricho. Claro. ¿Se da cuenta? Porque hay muchas partes en la misa, en el Que ritual se de la pueden misa, elegir. que es optativo, ¿no? Sí, Claro. se puede Eso elegir no. uno u otro. Sino que, porque a él se le ocurre, porque ese día hay sol o no hay sol, o porque él quiere celebrar, como pasa muchas veces, quiere celebrar como santo a un fulano de tal porque era amigo de él, o porque él le tiene devoción, pero no está canonizado por la iglesia, y lo quiere celebrar en la misa. ¿Eh? Como hacen a veces con los políticos muertos, la misa en honor de Santa Evita, no sé. Eso rompe la unidad de la religión, porque esa no es la fe católica, es otra cosa distinta, ¿no? O si se inventa una oración, por ejemplo, Bueno, no digo una oración, digo una oración, por ejemplo, dentro de un prefacio, claro, para sí, la ocasión, eso, sí. no sé. Por ejemplo, cierta vez hubo un sindicalista que hizo una carta, ¿no? Envió a los sindicatos y salió en el diario una solicitada, algo así, ¿no? De un sacerdote politiquero, en vez de suprimió el evangelio de la misa y leyó la carta de este sindicalista. ¿Se da cuenta? Está cambiando la fe, porque la ley de la oración, la lex orandi, está determinada por la lex credendi, no por el sindicalista. Rompe la unidad de la religión. O cuando fue la fiesta de la Virgen de Luján, el año pasado creo, ¿no? Un sacerdote en Buenos Aires había puesto una imagen de Luján así de este tamaño y una imagen así de Evita, de la madre espiritual de todos los argentinos. No era la Virgen de Luján, era Evita. Rompe la unidad de la religión. ¿Por qué? Porque está rompiendo la fe. Porque la madre espiritual de todos los argentinos es la Santísima Virgen María de Luján, que es la patrona de Argentina. Rompe la unidad de la fe al romper la unidad de la liturgia, es decir, hacer una cuestión, algo que a veces se le ocurre. Pero todos los ritos que están legítimamente aprobados no rompen la unidad, sino que es una unidad ordenada. Y lo mismo, por ejemplo, la devoción. Hay distintas características o distintas escuelas de devoción monástica, devoción medieval, devoción moderna, devoción escolástica, devoción patrística, ¿no? Hay distintas características o distintas corrientes de espiritualidad que si están avaladas por la vida de los santos, no podemos criticarlas como si fuera otra fe distinta. Si está avalada por los santos, por la tradición sobre todo, ¿no? Por ejemplo, la enseñanza de los padres del desierto es algo permanente en la iglesia. Hasta San Francisco de Sales, que escribe para los laicos, la introducción en la vida devota, se basa mucho en los padres del desierto, San Juan Casiano y San Agustín, por ejemplo. Hay una tradición, una unidad en la tradición, por eso, tal grupo o tal corriente espiritual que a mí no me gusta, no puedo decir, no, eso no es de la religión. Si está avalada por los santos. Si los santos, no un santo, sino en la continuidad de los siglos, los santos han
opinado de esa manera, esa tradición de los santos me indica, esa es la fe. Y por tanto no puedo oponer, sino eso es dañino. Como hacen algunos con la devoción moderna, por ejemplo. La critican, la critican, la critican, pero hay santos que están en esa corriente de la devoción moderna. Que hubo personajes de esa devoción moderna que actuaron mal, es cierto, pero siempre hubo gente que se portó mal. En los padres del desierto hubo muchos que fueron pecadores y herejes. Hubo monofisitas, una herejía antigua, ¿no? Entonces, el problema es cuando niego o cuando pienso que otra tradición distinta de la mía no es la misma religión. Y si es la misma religión, si está avalada por la tradición de los santos y por el Evangelio, por supuesto. Y por eso hay diversidad de escuelas espirituales, la escuela carmelitana, la escuela dominicana, la escuela jesuítica, la escuela franciscana, y avalados por los santos en la tradición. A mí no me gusta. Bueno, si no te gustan, búscate otra. Dentro de la unidad de la fe, porque una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, dice San Pablo. Y si está en esa unidad, es parte de la religión católica. Incluso los ortodoxos de Oriente tienen la misma unidad que nosotros. Hay alguna diferencia, pero una diferencia que no rompe la fe. ¿Se dan cuenta? Ellos creen en todos los dogmas de la fe, en la liturgia, tienen la sucesión apostólica, tienen misa de verdad, y etc. Alguna diferencia hay, pero no son diferencias de la fe. Son diferencias, es una cuestión histórica que habría que estudiarlo más, pero no son diferencias que rompan la unidad de la fe. Pero si rompieran la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene dos elementos. La virtud sobrenatural de la fe que Dios nos da con el bautismo, y ellos tienen bautismo. Igual que los protestantes, que bautizan en nombre de la Santísima Trinidad, reciben la fe, el hábito, la virtud de la fe. Y por eso el niñito recién bautizado tiene fe, esperanza y caridad. Y el niñito recién bautizado no sabe nada, pero no por eso no deja de tener fe, esperanza y caridad. Es católico. Y si ese niñito recién bautizado se muere, se va al cielo, porque es católico y no ha cometido ningún pecado. Entonces está la fe como virtud que Dios infunde. Y además está la fe como doctrina, el catecismo, digamos, ¿no? Entonces, si uno cree realmente en el Santo Evangelio, el protestante que cree verdaderamente en el Santo Evangelio, en ese punto coincidimos. El protestante, como anglicanos y luteranos, que creen en la tradición, en ese punto coincidimos. ¿Sí? Porque ellos tienen bautismo verdadero. El protestante que cree en la Santísima Virgen María, en ese punto coincidimos. Ven como en algún aspecto hay una unidad de religión. Y por eso hay un documento del que fuera cardenal Ratzinger, por Pablo II, Christus Dominus, donde habla justamente de la unidad de la revelación y de la iglesia. Entonces dice que estas otras iglesias, que no son la iglesia católica, en algo coinciden. Unas más, otras menos. Porque han recibido en el bautismo la misma fe. Aunque en cuanto a la doctrina hay variedad. Ven la diferencia entre el hábito de la fe, la virtud, y las cosas en las cuales creemos. Pero la liturgia, la religión, es la expresión de la fe como hábito que hemos recibido y como doctrina. Las dos cosas. Y además, dice el Papa Benedicto XVI, dice, muchos piensan que con el Concilio Vaticano II empezó una nueva iglesia, es decir, una nueva religión. Es decir, muchos piensan, ¿no?, que la religión, hasta antes del concilio,
es una religión, en la Iglesia Católica, preconciliar. Y la religión, después del concilio, en la Iglesia Católica postconciliar. Dos iglesias inconciliables, valga la redundancia, ¿no? Inconciliables. Y dice el Papa, no, la iglesia es una sola, no hay dos iglesias, entonces por la unidad. En este caso, la unidad de Cristo. Cristo es uno solo. Además de un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor y Padre, un solo Jesucristo, que fundó una sola iglesia. Entonces, si lo que yo digo, que es la iglesia reconciliar, no coincide y es hasta opuesto a lo que yo digo, que la iglesia postconciliar, estoy diciendo que hay dos iglesias distintas. ¿Cuál fundó Jesucristo? No sé. Entonces dice el Papa, o el que era cardenal en aquel entonces, no, es una sola iglesia, que viene desde que Cristo la funda, en continuidad por todos los siglos, hasta hoy, ¿no es cierto? Hay una continuidad en la iglesia, en todos los concilios que hubo, 21 concilios universales, ¿no? Todos los concilios se fue la fe como doctrina, acuérdense, ¿no? El elemento doctrinal, el catecismo, se fue profundizando, desarrollando, etc. Hasta el día de hoy. Entonces dice el cardenal Ratzinger, o no, ya era papa, ¿no? Dice el papa, Benedicto XVI, las cosas que vemos que cambian, hay que interpretarlas conforme a la tradición. No interpretarlas como si fuera algo totalmente nuevo, porque es la misma iglesia. De hecho, son los mismos obispos que se reunieron en el Vaticano, que eran obispos antes también. ¿Eh? No es que empezó, el primer papa fue en 1965, y los primeros no, ya había papas y obispos y cardenales antes, ¿no? Una continuidad, una unidad, porque si no hay unidad, se pierde esta perfección divina que Dios puso en el universo, que Dios puso en la humanidad, y Dios, Jesucristo, puso en la iglesia. Por eso entonces la unidad, dice, la virtud de la religión es una sola. Hay una unidad, por la unidad divina. Esta unidad ordenada. Entonces hay que aceptar la gran diversidad que hay. Mientras se mantenga un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Mientras se mantiene esa unidad, hay que admitir la gran diversidad. Ahora, respecto a la liturgia, concretamente, que es el elemento principal de la religión, es el culto que damos a Dios, está el culto personal, nuestras oraciones, el rosario, el Vía Crucis, lo podemos rezar de diversas maneras. Eso es optativo, digamos así. Cuando vamos a hacer adoración al Santísimo, rezamos lo que podemos. ¿Hay un librito o no hay ningún librito? La lección divina. La lección divina, en la lectura del Evangelio podemos leer el Evangelio del día o otro texto del Evangelio. Esas cosas no. Hay variedad. No hay que oponer. Mantener la unidad es el Evangelio. Muy bien. ¿Cuál texto del Evangelio? Y bueno, el que podamos. Los salmos, lo mismo, ¿no? Eso es la religión en lo personal, ¿no? Y en lo oficial de la Iglesia, la religión, que el culto debido a Dios, se basa básicamente en la liturgia, que está establecida por Cristo hace 2000 años, bautismo, misa, sacerdocio, matrimonio, etcétera, ¿no? Sacramentos, por los apóstoles, que son los que fueron explicitando y desarrollando y llevando por el mundo la liturgia, la misa, el bautismo, etc. Y la tradición. Por eso, los ritos litúrgicos tienen mucho de tradicional y mucho de variable, ¿no? De hecho, el rito romano tradicional, básicamente es el mismo desde hace 1500 años, pero ha habido cambios.
por distintas circunstancias, por lo que fuera, ¿no? Pero no cambios porque a un sacerdote se le ocurre cambiarlo, ¿no? Sino porque el Papa tiene autoridad no para hacer lo que él quiera, sino para custodiar la tradición. Como dice el Papa Francisco, custodios de la tradición. El Papa es custodio de la tradición y los obispos son custodios no son destructores de la tradición. Y el Papa Francisco, en ese documento, motu propio, dice una cosa que es falsa, que está equivocada. Dice, la única les credendi, la única les orandi, mejor dicho, es el rito romano nuevo. Es falso. ¿Por qué? Porque la lex credendi y la lex orandi, que se expresan en la liturgia, son todos los ritos cristianos, católicos, aprobados. El rito romano tradicional, el rito ambrosiano, el rito mozárabe, los ritos de Oriente, etc. Y el rito romano nuevo. Es un error muy grave, ¿no? No es un error dogmático, es un error técnico, digamos así, ¿no es cierto? Porque el Papa no puede tener errores dogmáticos, pero a veces dice las cosas de un modo confuso, ¿eh? Como acá. ¿Por qué? Porque la unidad de la fe no es la uniformidad. No hay que suprimir todos los ritos y dejar uno solo. Claro. La multiplicidad de los ritos, así como la multiplicidad de las devociones, la multiplicidad de las congregaciones, de las espiritualidades, ¿cierto? Que tienen una gran unidad, la fe, la esperanza y la caridad. Pero, o sea, por ejemplo, la consagración a Dios, ¿no? Y es la misma consagración del monje que vive en un monasterio, del monje ermitaño o de la monjita que está en un hospital. Es la misma. El voto de pobreza, castidad de obediencia, deseo de la santidad, de la unión con Dios, etc. Es la misma en la diversidad de sistemas religiosos, sistemas de congregaciones, ¿no? Por eso yo siempre le insisto que los ermitaños son monjes ermitaños. No son laicos piadosos. Porque laicos piadosos, todos tienen que ser laicos piadosos, ¿no? Padre de familia, etcétera, ¿no? Pero el que quiere hacer, el que hace los votos es monje. Igual monje que San Antonio Abad en el desierto, igual que San Benito. Ve que hay una unidad, en este caso por los votos monásticos. Aunque hay una gran diversidad, ¿sí? En la misma vida religiosa, en diversos carismas o diversas modalidades, diversas ocasiones, diversas actividades. Pero siempre tiene que ser, fíjense, cuando San Alfonso María de Ligorio funda los Redentoristas, que es una congregación a misioneros y tienen parroquias, tienen colegios, ¿no? Pero él dice, nosotros dentro del convento tenemos que vivir como cartujos. Y fuera del convento, las actividades que hay que hacer. ¿Por qué? Porque en la vida monástica, eso es lo que da unidad a todas las órdenes religiosas, ¿no? A todas las modalidades de consagración. Los tres votos monásticos, expresados por eso. Por eso entonces volvemos a que la perfección de la vida religiosa está en la unidad, dada por, además de la fe, la esperanza y la caridad, los votos. Y eso hace que sea la misma vida religiosa en monjes, en ermitaños, en monjitas de hospitales y que tienen colegios o lo que fuera. Entonces dice San Santo Tomás, dice, los hábitos se distinguen por la diversa razón de su objeto. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que intentamos hacer con la religión? El objeto de la religión, ¿cuál es? La reverencia al único Dios. Por eso todas las religiones paganas, que eran politeístas, se acabaron con el cristianismo. El judaísmo no. El judaísmo no es que se acabó, sino se incorporó al cristianismo. O sea, llegó a su plenitud con el cristianismo. Pero siguió siendo monoteísta. En cambio, el politeísmo se acabó. ¿Por qué? Incluso fíjense, ¿no? Los egipcios, los griegos, los romanos, que tenían muchos dioses. Sin embargo, había un primer Dios único y absoluto. Y después otros dioses menores. Porque tenía una idea de la unidad también. Con el cristianismo se expresa más perfectamente la unidad.
el objetivo propio de la religión es la reverencia al Dios único. ¿Por qué? Porque Él es el único principio, el primer principio de la creación y del gobierno del mundo. No hay otro. Y por esa unidad de principio en la creación, como decíamos, todo el universo y toda la creación y todas las criaturas y toda la religión cristiana es una. Las tres divinas personas son un solo principio de la creación. Cuando en catecismo decimos Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo Santificador. Muy bien. Pero es una expresión pedagógica, porque en realidad todas las obras que hace Dios hacia la creación, las hacen las tres personas al unísono, en una sola. Pero la creación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La encarnación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque el Hijo solamente se encarnó, el Padre, dice, envió al ángel Gabriel. El Espíritu Santo cubrió con su sombra la Santísima Virgen, y el Hijo se hizo hombre. Y la redención y la santificación es obra de las tres personas, de la Santísima Trinidad. Por eso dice, las tres divinas personas son un solo principio, de la creación y del gobierno del mundo, la providencia. Y por eso se la sirve con una sola religión. Como decíamos, hay otras religiones, como el judaísmo, como el protestantismo, como la ortodoxia griega o la oriental, etc., el luteranismo. Una cierta unidad hay en la medida de los elementos comunes que tenemos en la fe. Y en la medida que Dios les ha infundido la fe. Entonces podemos decir lo que un protestante, o un judío, o un ateo, o un masón, piadosos, realmente piadosos, virtuosos, están yendo o están siendo llevados hacia la unidad de la fe católica. Y por eso muchos judíos se hacen católicos, muchos luteranos se hacen católicos, etc. Porque hay un fondo de unidad, que es la fe que Dios infunde, el hábito, la virtud de la fe, aunque no la doctrina, la esperanza y la caridad. Las diversas razones de los atributos divinos, la misericordia, la justicia, la bondad, la infinitud, se unifican en la razón del primer principio de todas las cosas. Sobre todo, dice San Tomás, en la bondad de Dios. Dios es el bien por absoluto, ¿no es cierto? En esa bondad de Dios se unifican todas las características o todas las cosas que podemos decir de Dios. Y respecto al culto a las imágenes y a los santos, ¿por qué no rompen la unidad? Porque a los santos los veneramos, no los adoramos, ¿cierto? Los veneramos porque ellos son amigos de Dios. Entonces, amamos a los santos, los honramos por Dios, porque ellos están con Dios. Entonces, los ángeles lo mismo. Y las imágenes que representan a los santos, a Cristo, a los ángeles, etc., ¿no? Las honramos, las veneramos, por lo que representan a estas personas que están unidas a Dios, en el amor de Dios. Son los amigos de Dios. Entonces, esta devoción a los santos, a las imágenes, no rompe la unidad de la religión, sino que es una unidad ordenada. Como en la ecología, hay una ecología religiosa, ¿no? Un orden de la diversidad de personas, de la diversidad de tradiciones, de la diversidad de espiritualidades, la diversidad de ritos, la diversidad de oraciones que existen, etc. Ecológico, mejor dicho, ordenado, orgánicamente ordenado. No se da culto religioso a las imágenes por lo que son, consideradas en sí mismas. Por eso San Juan de la Cruz dice, critica, dice, hay personas que solamente le rezan cuando la imagen es linda. Y si no es linda, no rezan. ¿Se dan cuenta? Están dando culto a la imagen por la estética y no por Dios.
Y dice, no, porque él mismo, pero dice en tercera persona, yo conozco a un religioso que tenía en su celda una cruz hecha con 2 palos atados con un alambre. Y rezaba, porque la devoción y el culto no es a la estética, sino a lo que está representado en esa cruz de 2 palos atados con un alambre, representado nuestro Señor Jesucristo en la obra de la redención, etc. Por eso no se da culto a las imágenes porque sean lindas o porque sean feas, sino que las consideramos exclusivamente como imágenes que nos llevan, así que nos trasladan al Dios encarnado, así Jesucristo. Nuestra relación con una imagen, en cuanto a imagen, no se detiene en la imagen, sino que va dirigida a lo que ellos representan. Lo mismo, por ejemplo, hay personas que para rezar a la Virgen, rosario, tienen que tener la Virgen de Guadalupe. Si no es la de Guadalupe, no pueden rezar el rosario. ¿Sí? O si desaparece la Virgen en la China, se tienen que ir a la China porque allá está la Virgen. Y acá no está la Virgen, ¿acaso? Dios está en todas partes, ¿no? Pero, también dice San Juan de la Cruz, sin embargo, Dios quiere, providencia, quiere en alguna determinada imagen dar su bendición, como la Virgen de Guadalupe, la imagen, una imagen milagrosa. Pues Dios quiso que a través de esa imagen muchos indios aztecas se convirtieran en cristianos y da muchas bendiciones, realmente muchísimas bendiciones, ¿no? A través de esa imagen. Porque Dios quiso. Y si Dios quiso, está bien, evidentemente, ¿no? Pero hay personas que tanto tienen devoción hacia sí mismas, que inventan, fantasean, te imaginan, pero hay una mancha en la pared, es la Virgen María que se apareció en mi casa, porque hay una mancha de humedad en la pared. Entonces mirándola, parece, ¿no es cierto? Eso rompe la unidad de la religión, porque la virtud o las características sagradas de la imagen no la da la humedad en mi casa, en la pared de mi casa, sino la da Dios. Porque, insisto, la unidad es una perfección de Dios y de todas las criaturas que viene de Dios. ¿Se entiende más o menos, no? Bueno, ahora si alguno quiere hacer una pregunta al respecto.